con su antiguo penco y Concepción, con esa Concepción que de repente los penquistas dicen Concepción pudo tener otro destino y están pensando ahí qué va a pasar con Concepción en el futuro, si se va a ser acreedora a esas promesas que tuvo Concepción durante algunos siglos pasados. Bueno, Armando Cartes es un hombre múltiple, es un hombre del Renacimiento, un hombre que tiene múltiples ocupaciones y es un hombre también, un gran amigo de Cañete, de la Universidad y de Artes. Así que recibámoslo con un gran aplauso. ¿Cómo están? Buenas noches. Agradezco muchísimo la paciencia a esta hora tan avanzada, después de esa música maravillosa, para querer todavía escuchar nuestra la historia. Hay que realmente ser heroico, Pero esta tierra es heroica, así que lo mismo no me sorprende. Sí, es verdad, de todas las cosas que dijo Climaco, lo más verdad es que soy amigo de él, se nota, por todo lo que dice de mí, pero también amigo de Cañete y de esta García, que mantengo el invicto, porque a veces vengo corriendo, a veces llego un rato, me voy, porque lamentablemente todavía vivo del trabajo, no tengo la suerte de poder vivir de mis sueños y mis intereses, pero tengo el invicto porque he estado las 11 veces, se han realizado las 11 versiones. A veces aquí adelante, contando algún tema, o allá atrás, escuchando los conciertos, pero siempre presente y apoyando, porque esto es una cosa fantástica, que le hace justicia a la historia mágica que tiene esta provincia y esta ciudad nuestra, la llamo nuestra, de Cañete. Entre los múltiples trabajos que he emprendido, uno de ellos se refiere a los viajeros en tierras mapuches. Es un tema infinito porque yo he pesquisado 50 o 60 rusos, alemanes, ingleses, argentinos, muchos españoles. La verdad que el catálogo es infinito y no se trata de eso. El libro que yo dediqué al tema es un libro breve, que alguien tuvo la generosidad de llamar una joyita, porque es un libro bastante teórico y profundo que trata de entender lo que es y lo que no es la literatura de viajes. No es la verdad revelada, no es lo que realmente ocurrió, es la percepción que tuvo el viajero. El viajero es un personaje que pasa de manera breve por un territorio, que observa las cosas y las describe como las mira, pero que eso implica virtudes y defectos. Tiene, por supuesto, el defecto de la ligereza, de la poca profundidad, pero tiene la virtud del ojo limpio que no tiene el que vive en un lugar. A veces los que vivimos en un lugar no vemos las cosas, estamos acostumbrados a ellas. En cambio, aquel que puede comparar con su país de origen, el que tiene otros referentes culturales, suele ser más certero o más agudo. Eso es la literatura de viajes, nada más que una fuente de testimonio que sirve para construir la historia, y una historia distinta a la tradicional, porque la historia del viajero no es la historia oficial de los documentos políticos ni de los testimonios militares. Es la vida cotidiana, porque naturalmente el viajero se mezcla con la sociedad y con la sociabilidad, y entre eso, por supuesto, también con los grupos indígenas. Y si uno revisa en conjunto estos testimonios a través del tiempo, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, puede observar cómo la sociedad indígena va cambiando al frente de estos viajeros, y eso es muy interesante, es una mirada externa que nos permite entenderlo mejor. Así que hay muchas cosas que se puede decir sobre esto, es una verdadera, casi su disciplina en la historia, el tema de los viajes, y yo me apliqué al tema de los viajeros mapuches. Y a ver si esto nos resulta y no explota, tengamos fe. Otro intento. Ahí sí. La primera pregunta, ¿quién es un viajero? ¿Era Pedro Valdivia un viajero? ¿Podríamos decirlo? ¿Qué es un viajero? Es aquel que viene a un lugar extraño y que tiene unos paradigmas de referencia propios. Si uno lee las cartas de Valdivia, Valdivia dice que pelean como tudescos. Como tudescos. Habla de la Rochela, la Rochela de Purén, ¿cierto? Lo hace porque compara con lo que conoce, lo hace para que lo entiendan aquellos a quien está destinado el texto, el rey, la corte, los europeos. Y esto es interesante porque así los europeos se ven como distintos a este pueblo salvaje, pero a su vez se entienden. Entonces, los cronistas coloniales eran viajeros, todos ellos traían una matriz cultural distinta y todos ellos fueron enfrentados a un mundo ajeno, y por lo mismo es interesante esa diferencia. Incluso autores más modernos, uno piensa en Claude Gué, Claudio Gay, Domeico, que permanecieron largos años en Chile y conocieron el país mucho más que muchos chilenos. El mismo Domeico, que recorrió la Araucanía en varias ocasiones, mantiene una mirada propia.
Domeyko recorrió esta Araucanía salvaje a caballo, partió como un científico y terminó como un cowboy, recorriendo, galopando salvajes las praderas que recordaban su Lituania natal, ¿cierto? Era polaco, en realidad lituano. Es decir, cómo, enfrentado a este mundo distinto, de transformación, la persona se ve cuestionada su identidad y eso produce un encuentro que es muy interesante. Por eso entonces, la advertencia previa es, cuidado con esta literatura, porque no es historia, es una fuente subjetiva, es un testimonio que hay que mirarla con cuidado. La historia como ciencia no ha sabido tratar esta fuente bien, porque la trata por su contenido. Dice, me sirve para estudiar la historia de las mujeres, o la historia del vino, o la historia del sur, pero no distingue las bitácoras, los documentos, las biografías, los relatos. Vean ustedes, por ejemplo, como un ejemplo de esto, si uno ve el libro de Fressier. Fressier fue un militar, un ingeniero militar francés que estuvo en esta zona en 1712. Estuvo 2 meses. Escribió uno de los libros más importantes sobre la región del Biobío, porque estuvo 2 meses enteros, estuvo 2 veces acá. Pero era ingeniero militar. Entonces vino en los pocos años que la corona francesa fue amiga de la corona española, que fueron 25 años. Y escribió un libro fantástico que lleva muchas ediciones. Pero la versión original del libro que yo consulté en Francia tiene capítulos que no están en ninguna de las 50 ediciones que lleva el libro en 6 idiomas. Tiene, por ejemplo, un mapa de los fuertes de la frontera, donde están todos los fuertes indígenas. O sea, es un ingeniero militar que mira las fortificaciones, porque esa amistad entre Francia y España un día se iba a acabar, y de hecho se acabó. Y este ingeniero siente mucho interés por estos pueblos, pero todas las cosas la ve desde su propia perspectiva. Y, por ejemplo, en realidad no quiero ni avanzar la imagen, porque no sé si va a procederla, pero él hace un dibujo de los mapuches que se nota su formación clásica. Y otro viajero, alemán, Schmidt-Meyer, hace este dibujo que está acá, donde uno puede ver, claro, está copiado del dibujo de Fressier, pero uno puede ver la figura clásica de proporciones griegas, en que en el fondo la matriz cultural, donde él aprendió a dibujar, las proporciones, está también ahí reflejado. Por eso es que uno puede decir que en definitiva el testimonio de viajes dice tanto sobre lo que el viajero observa como sobre sí mismo. Esa es la perspectiva moderna. Ahora, ningún viajero puede estar ajeno a sus circunstancias, y si quisiéramos simplificar mucho el relato, habría que distinguir 2 momentos: los viajeros ilustrados del siglo XVIII y los viajeros del siglo XIX. Los del siglo XVIII, ahí podríamos mencionar a Bougainville, ¿no es cierto?, el caso de Malaspina, antes mencioné a Fressier, están muy ellos marcados por esta imagen ilustrada de un mundo nuevo, donde se cree en un progreso constante, donde los pueblos deben ser civilizados, donde Europa es el que debe liberar a los pueblos de su propia ignorancia, pero también tiene esta mirada romántica que viene de Rousseau y en realidad tiene reminiscencias clásicas del buen salvaje. Esta persona que no está contaminada por la sociedad, que es pura, inocente, que parece que la encontró en Tahití, Bougainville, que incluso llevó a Europa y alimentó este sentimiento, pero curiosamente no era compartido por los viajeros reales, quienes realmente viajaron, mismo Bougainville, la Pérouse, o el mismo Cook. El capitán Cook no creía nada en esta imagen romántica y tenía toda razón, porque él fue asesinado por salvajes en el centro de Oceanía. En la misma expedición de la Pérouse murieron 12. Es decir, quiero decir que la verdad que si bien en Europa muchos tenían esta imagen romántica de un natural no contaminado, la verdad que la experiencia práctica que solían encontrar era distinta. Y sin embargo, esta imagen positiva del indígena, contrastada con los abusos que ellos observaban en la sociedad hispana, sirvió para ir avanzando hacia una imagen de un hombre nuevo en que se instauró finalmente esta idea de igualdad entre americanos y europeos, entre criollos e indígenas. La verdad que nadie hacía un viaje inocente. En el mejor de casi todos los viajes eran también viajes comerciales. Es decir, se traía carga, se traían elementos para la venta y venían a bordo algunos científicos. E incluso expediciones que eran netamente científicas, como la de la Pérouse, que traía 200 científicos y no traía, jactando, no traía ni un solo bulto de mercancía, igualmente tiene un sentido imperial, como ha sido estudiado hoy día con toda claridad. Se trataba de establecer nuevas rutas, de cartografiar el mundo, se trataba de descubrir nuevos productos, nuevos mercados. En definitiva, era la avanzada de una estrategia imperial que, aun cuando tenía un contenido científico, finalmente también tenía un sentido comercial e imperial.
Ahora, esto es evidente cada vez más, porque al principio hay una mirada también romántica en que los, perdón la palabra salvajes entre comillas, eran parte del paisaje, en que se describía la naturaleza y a su vez los habitantes como parte de todo un mundo nuevo, ajeno, inocente e impoluto. Pero poco a poco los viajes se fueron haciendo las descripciones más científicas, entre comillas, con menos subjetividad, más precisas, y se terminó viendo a América como una gran maquinaria dispuesta a ponerse en movimiento si se le introducía la tecnología, la ciencia, el capital propio de los países europeos. En definitiva, el viaje y el testimonio fue parte de una avanzada imperial cada vez más a medida que fue avanzando el tiempo. Pero además era inevitable el encuentro con los naturales, que eran descritos, eran dibujados. Aquí ven algunos araucanos dibujados en la expedición de la Rebús, y en definitiva los estudios etnográficos, la antropología, todas esas ciencias nuevas que partieron estudiando las curiosidades, terminaron creando una ciencia nueva, surgen justamente a partir de estos encuentros. Fressier incluyó 2 grabados sobre el tema indígena en su libro, que son bastante precisos. Ahí uno puede ver la truca, el filtro, varios implementos, ¿no es cierto?, en un aparente golf, ¿no es cierto?, pero en el fondo es el palino Chueca quien le pudo testimoniar. Su libro fue muy leído, fue muy copiado y fue muy utilizado. O sea, muchos navegantes posteriores venían con un ejemplar del libro de Fressier en la mano. Este libro es de 1616, la primera edición. La Perús vino en 1690, el mismo siglo XVIII. Y viene con el libro en la mano y llega a la Bahía de Concepción y se pregunta ¿dónde está Penco? La noticia no viajaba muy rápido, no se ha enterado que hacía 40 años que la ciudad no existía y hace 30 años se ha trasladado a otro lugar, porque el libro de Fressier era la guía. Varios Dampier y otros corsarios, piratas o los españoles, también usaron el libro de Fressier, el libro de viaje. Así que realmente fueron la gran literatura de la época, se leían con avidez, porque hay mucha curiosidad en conocer este mundo prohibido en que nadie podía ingresar al Pacífico si no era español. Y cuando viene la época de la independencia, los viajeros ingleses coparon el espacio americano justamente porque tenían detrás de sí un público ávido de conocer este mundo extraño y las oportunidades comerciales que podían surgir en esta América que se abría al comercio. Vean ustedes como la expedición de Malaspina deja el registro de los naturales. Ahí tengamos claro que en los viajeros a Chile, que son muchos, cientos, y están catalogados en muchas partes, yo cito todas las recuperaciones, le interesaba básicamente 4 lugares en Chile. Magallanes, por supuesto, con la idea de buscar un paso y empezar a América, digamos, al Pacífico, después de una navegación muy dura. Le interesaba Santiago, ¿cierto?, y Puerto Valparaíso, que estaban conectados, y la Araucanía, la frontera. En parte una curiosidad producida por estos indígenas que habían resistido, como se pensaba en la época, 3 siglos a la dominación española. Todo el mundo está influido impresionante en la influencia de la araucana. O sea, Claudio Gay se vino a América con un ejemplar de la araucana, leyéndolo en el barco. Domeyko recorrió la Araucanía con la araucana y todos los viajeros ingleses traían la araucana y buscaban al tipo heroico del Lautaro, del Caupolicán, al sabio Colo Colo, con la misma frustración con la cual Byron buscaba a Aquiles, ¿cierto?, y a Hércules en Grecia, ¿cierto?, en el siglo XIX. Esa sociedad heroica, mítica, ya no existía. Se encontraban con un mundo aculturizado, mestizo, en plena evolución, donde la sociedad dominante, la cultura dominante, se imponía sobre la dominada, incluso en los cánones culturales, donde los caciques usaban sombrero de copa y chaqueta general, ojalá. Se encontraban con un pueblo debilitado, y en definitiva eso es lo que va testimoniando el siglo XIX. En el siglo XVIII los viajeros ilustrados, en el siglo XIX esta frontera en transición mestizada con un intercambio que es étnico, que es cultural y también económico. En el siglo XIX la idea dominante es este conflicto entre civilización y barbarie. O sea, se impuso la idea del progreso permanente que solo podía traer la ciencia y la civilización. Y al resto del mundo, en las fronteras que se tendían por África, por Norteamérica, por Asia, por Sudamérica, había que salvar a los salvajes de sí mismos, entregándoles elementos que los hicieran más felices. Esta idea del rapto tan frecuente en la pintura, aquí en Chile hay muchos
representaciones, las agendas son las más conocidas. Lo que está detrás es la mujer blanca capturada por el indio, es como el tema de Elisa Bravo, tantas otras representaciones, el cuadro de Moazán, por ejemplo, que lo reflejan. Entonces, esta idea tiene una trampa en sí misma, que es que en definitiva, si estos salvajes no pueden evolucionar, nosotros al ocupar su tierra, al cristianizarlos, al civilizarlos, los estamos salvando incluso de sí mismos. Entonces, por eso, esta idea de que ya no era posible, digamos, una evolución paralela, sino que era una integración forzada, en que el indio bueno era aquel que hablaba español, iba a la iglesia, se vestía como blanco y se comportaba de acuerdo a la sociedad dominante, y el otro indio le faltaba todavía evolucionar, se instala con mucha fuerza y se lee en los testimonios de los viajeros, con lo cual uno, si no está bien advertido, lee los testimonios de manera inocente, pero después uno descubre cómo se va produciendo este cambio. Y bien interesante, fíjense ustedes que estuvo en 1821 aquí en la Araucanía Basil Hall, un marino inglés que escribió un libro muy interesante sobre su estabilidad en esta zona y que recorrió la Araucanía para salvar náufragos ingleses, que era una cosa que muy frecuentemente ocurría. Y estuvo en Concepción con el cacique Rugenda, que es tu padre, con el cacique Peñoleo. Estuvo en la casa de un cacique que vivía en Concepción y lo describe en 1821. Y vean ustedes que la descripción corresponde exactamente a cómo eran ellos vistos en la etapa más temprana de esta ocupación. El testimonio de primera mano que siempre es bueno dejarlo hablar. Dice Basil Hall en Concepción, al enfrentarse con este cacique que tenía secuestrado a unos ingleses. Finalmente se abrió la puerta de Peñoleo, apareció el jefe. No se dignó a cruzar el umbral, sino se apoyó en el marco de la puerta, pues estaba más borracho que cualquiera de su gente. No puede concebirse retrato más acabado de salvaje. Era hombre alto, ancha de espalda, con cabeza abultada y cara entumecida. Nos acogió severamente, gruñó la respuesta y tenía la lanza a su alcance, y nosotros temimos porque había noticias sobre sus hábitos para mostrar su desagrado. Fíjense que el mismo cacique lo conoció después Fitzroy. Ustedes saben que, ¿no es cierto?, Robert Fitzroy vino con Darwin el año 35 en el Beagle, hizo un camino parecido, tratando también de salvar náufragos ingleses, y se encontró 15 años después con Peñoleo, y vean cómo Peñoleo había cambiado. Esa era su casa en Concepción. Habiendo sido anunciado nuestro nombre a Peñoleo, cerró la puerta a recibirnos y nos invitó a entrar. Llegamos temprano y nos encontramos sobrios, hay un progreso. Pero su apariencia entumecida y macilenta se infería que no había estado mucho tiempo así. Peñoleo era fuerte y corpulento, había abandonado la vestimenta indígena 15 años después. Llevaba la ropa informal de un español, una camisa y un par de pantalones, de la manera más desaliñada. Hablaba en español con suma facilidad y parecía estar a gusto a la conversación. Tiene el rango de teniente coronel en el ejército y recibe remuneración como pago por su amistad. Vean cómo ustedes, como la sociedad fronteriza se va instalando en el idioma, en las costumbres, en la vestimenta e incluso más. Y si seguimos un poquito más adelante, Bowell, otro viajero inglés, Richard Bowell, se encontró con el cacique Venancio Cuyupán, y Venancio le dijo lo siguiente. Dice: Venancio y sus dos hijos y algunos caciques de menor rango fueron invitados a bordo de la nave de Bowell. Conversaron bastante y dice lo siguiente, lo que me interesa lo más concreto. A todos se los obsequiaron pañuelos de color, etc. El viejo cacique nos declaró en presencia de sus hijos que había elegido al más joven para sucederle en el gobierno de su tribu. Observó que era para ello mucho más apto que su hermano, tanto a causa de la educación que había recibido con los padres franciscanos en Chillán, cuanto porque el primogénito era tan ignorante y aficionado a la chicha como él. O sea, él entendía que venía un mundo nuevo, donde para poder funcionar había que funcionar con los códigos del grupo dominante. Había que hablar español, había que estar educado. El mismo cacique asumía su propia debilidad y elegía entre sus hijos el más españolizado para elegir. Ese tipo de testimonios se encuentran en estos viajeros, que son bien interesantes, que a veces en una frase reflejan todo un proceso con más claridad que una explicación académica. ¿Y qué es lo que vieron? Vieron, por supuesto, violencia. La violencia era una constante en la frontera, pero cuidado, no era una guerra abierta ni mucho menos ya en el siglo XIX.
En el siglo XVIII, de hecho, hubo solamente 2 levantamientos importantes, ¿no es cierto? Era más bien la violencia propia de una sociedad fronteriza, donde el Estado no se ha instalado, donde todavía operan los códigos de la ley del talión, donde todavía se funciona en base a tribus y agrupaciones pequeñas, donde todavía la sociabilidad es más bien de tipo rural. La violencia es un factor recurrente en su testimonio, pero también al mismo tiempo la transculturación, la evolución, porque este mestizaje que se dio no solamente fue étnico, producto de tantos procesos, también fue económico. Ya desde el siglo XVI y XVII empezó el tráfico de ganado desde la Argentina hacia la Araucanía hacia el norte, y la frontera cumplió una función económica muy importante en la economía chilena. La gente cree que la frontera no fue ocupada porque no se le podía ganar la guerra. La verdad es que la frontera no fue ocupada porque nadie interesaba mayormente en la Araucanía. Chile era un país de 1,5 millones de habitantes, enfocado en la producción cerealera del centro, en la minería del norte, y en que el sur proporcionaba ganado, y los mismos indígenas lo hacían mejor que nadie, trayéndolo de Argentina, produciendo a su vez tejidos, platería, recibiendo por eso mismo un pago que les interesaba. O sea, la economía de la frontera está articulada a la economía del centro e incluso más allá, y no hubo interés en ocuparla hasta avanzado el siglo XIX, cuando la expansión de la frontera agrícola, esta una dirección general para entender el contexto, hizo apetecible o necesario correr hacia el sur, la línea de fuertes, y de alguna manera ocupar esos campos tan feraces en el trigo y otras plantaciones, y ya no dejárselo a los indígenas. Entonces, ese deseo de ocupar este territorio, que ahora sí cumplía una función económica en una población mundial que se expandía y por lo requería más alimentos, también en parte fue justificada por este discurso de la barbarie, en que hacía ahora imprescindible salvar a los indígenas de sí mismos, que en el siglo XIX, XVIII parecían tan civilizados, ahora era necesario intervenirlos, y entonces por eso mismo el testimonio de los viajeros, el sentido de su viaje, lo que observaron, de alguna forma está conectado. Domeyko se llevó la mejor impresión de los indígenas, lo encontró que eran civilizados, que eran relativamente ricos, que eran higiénicos, que tenían familias bien constituidas, que no había que avasallarlos, y sin embargo también va declarando: habría que entrar por Leu, habría que explorar el puerto, habría que entrar por acá. O sea, no había nadie que no pensara razonablemente que había que asimilarlos. O sea, la diferencia es que unos tenían un discurso más violento, otros menos, pero en definitiva la asimilación se veía como inevitable y como además beneficiosa incluso para la región. El plan de Domeyko se cumplió, porque justamente por Leu fue entonces la exploración, recordemos, y finalmente se corrió la línea de frontera. Ahí se empieza a observar la triculturación, ¿no es cierto?, entre un signo de distinción, de poder, era justamente los bastones con mango de plata, los trajes militares, los sombreros, que dan prestigio dentro del grupo, lo que demuestra lo que siempre ocurre cuando se encuentra una sociedad más avanzada, más rica, más poderosa, una más débil. Los signos de poder están siempre en asimilarse al poderoso. También esta idea de potencial económico tremendo de esta región, y que obviamente después se expresó tremendamente en la época que el trigo llegó a ser lo que fue. Y también esta sociedad mestiza. El mestizaje étnico fue mucho más temprano en la zona central de Chile. O sea, Chile es una gran frontera. Digamos, Magallanes es una frontera, el norte es una frontera, la zona central es una frontera, pero que rápidamente se asimiló, se olvidó esa frontera Picunchi. En cambio, la frontera nuestra, por las razones económicas y militares que les digo, se mantuvo mucho tiempo más. Y por eso en Chile se piensa en esta región como la frontera, cuando en realidad Chile fue un país, lugar de encuentro de dos culturas muy distintas, o pueblos distintos, solo que aquí se prolongaba más tiempo. Y esa frontera fue étnica, por supuesto, también fue económica y también fue cultural, y eso entonces, a veces, los viajeros que llegan de afuera y contrastan, lo pueden ver con más claridad incluso que quienes han hecho su vida siempre en este territorio. Ven ustedes un ejemplo de esa culturación que fotografiaban los extranjeros, la bandera chilena, la representación de Chile con su cartografía, la religión, una visión del mundo, y todos sentados en sillas muy modernas, y se llama Escuela de Indiecitos, ¿no es cierto? Hubo un minuto hoy día, extremando las cosas, visión que yo no comparto, se ve toda asimilación casi como una especie de genocidio. Yo pienso que hay mucho de bueno en conservar la cultura, que todas aportan
a la riqueza del país y a su diversidad, pero también mucho de esto que se hizo fue necesario para que estos grupos pudieran acceder a los beneficios de la sociedad nuestra y pudieran ascender en todas las escalas del país. Gracias a esto hubo mapuche diputados, ¿cierto? Que ha sido imposible si no hubiese habido una escuela que le diera las claves y los códigos de la sociedad hispano-criolla. Si uno quiere estudiar, como les digo, esos elementos, los viajeros son un buen punto de partida, ¿no? Así que, por eso, este pequeño texto y esta breve exposición, como para abrir una conversación, lo que plantea es que una fuente interesante, novedosa, poco trabajada, pero también riesgosa, que hay que verla con cuidado, son estos viajeros que van mirando desde afuera la sociedad y la describen y a su vez cuentan mucho sobre sí mismos, ¿no? Así que y tiene además esta gracia que habla sobre la sociabilidad, sobre la familia. Fíjense ustedes que Fresier, por ejemplo, hasta pentagramas incluye en su libro con las canciones mapuche que uno podía reproducir a partir de su como el chilidú, concepto de Havestad, o sea, es decir, hasta la música, las creencias religiosas, muchas veces con errores, pero en definitiva hay muchos elementos de la vida de esta sociedad que solo conocemos a partir de estos testimonios, ¿no? Y gracias hoy día a la tecnología, curiosamente, que permite que libros escasos, de poca circulación, estén hoy día disponibles y puedan bajarse de la red, hoy día tenemos acceso a esta fuente, podemos leerla a primera mano. Por eso lo invito a hacerlo con curiosidad, con interés, pero también con todos los resguardos, porque a veces los relatos están impregnados de prejuicio y dicen más sobre el autor que sobre nosotros mismos, así que por eso mismo es interesante usarlo como lo que son, una fuente subjetiva. Así que yo quería contarles eso nomás como una cosa general y para que compartamos opiniones o visiones sobre el tema que es interesante. Muchas gracias.